Hola amigos, soy Juan tan feliz y hoy os voy a contar cómo pasé de estar preocupado e inseguro por estar quedándome calvo a ser feliz y sentirme seguro de nuevo. Como veis, a día de hoy me afeito la cabeza, pero para llegar hasta aquí he pasado por muchísimas etapas. Entradas, dudas, falta de pelo en la coronilla, ceras especiales, champús mágicos, parches para ponerme en la frente mientras dormía, incluso estuve mirando para ir a Turquía a ponerme pelo. Estoy seguro de que muchos de vosotros habéis pasado por esto, estáis pasando por ello o os da miedo que esto quede en un futuro y queréis prepararos. Por esta razón, hoy quiero contaros cómo me he sentido en este camino inevitable hacia la calvicie y qué he hecho para superarlo. De esta forma quiero ayudaros a vosotros a que os enfrentéis a esta situación más fácilmente y que toméis acción cuanto antes. Antes de empezar con mi historia me gustaría comentar lo poco que se habla de los complejos que afectan a los hombres. Un tema que no se trata con naturalidad, que como machos alfa que debemos ser no podemos hablar de nuestras debilidades. Y creo que eso es un error. Hace que nos quedemos con nuestras inseguridades y eso genera un malestar emocional que incluso a veces puede llegar a mayores. He buscado los complejos más frecuentes entre los hombres y están la altura, el peso y el físico. Un hombre tiene que ser alto, fuerte, con un montón de músculos y sin grasa. Otro de ellos es la voz. Tiene que ser grave y masculina. De lo contrario te tacharán de débil y de afeminado. Otro gran complejo es el rendimiento sexual y el tamaño del miembro viril. Un hombre como macho alfa tiene que tener mucho aguante. Tiene que tener un pene del tamaño de los actores de las películas que ya sabéis. Y el complejo que tratamos en este vídeo, la calvicie. Un complejo que nos afecta a muchos de nosotros y que con el paso del tiempo pues es algo natural. Un hecho incontrolable el cual no deberíamos darle tanta importancia a nivel sociedad. De hecho, hay muchísimos otros rasgos a nivel humano que son mucho más importantes que nuestra apariencia física. Pero para que entendáis mejor lo que pasó y cómo lo superé, tenemos que viajar unos años atrás. Cuando era pequeño, además de tener un cabezón de 3 pares de cojones, tenía muy buen pelo. Buena densidad, buena cantidad, vamos, que tenía lo que se llamaba vulgarmente como pelo casco. De hecho, recuerdo que se quedaba tan duro y tan tieso que aunque me peinara, siempre volvía a su estado original. Por ello, si quería hacerme algún peinado especial, tenía que utilizar algún tipo de gomina extra fuerte. Y ¡boom! Aquí puede que vaya la primera causa de mi calvicie, o eso dicen, pero bueno, nunca lo sabremos porque no podemos volver atrás en el tiempo para cambiar lo que ya hemos hecho. A medida que fui creciendo mi pelo no sufría ningún cambio, de hecho seguía con el mismo pelo de siempre, denso, duro, pero a los 25 todo cambió. Poco a poco empezó a volverse cada vez más débil y se me empezó a caer por la zona de las entradas y la coronilla. Al principio no le di mucha importancia, pero de repente empecé a notar que mis pelos estaban por todo y que si me lo tocaba, el pelo, se me caían encima de la mesa cuando estaba trabajando. Entonces me di cuenta que mi pelo se estaba cayendo poco a poco. A los 26 recuerdo que iba a cortarme el pelo a una barbería que me encantaba. El peluquero era súper carismático. Se le notaba que era su pasión. Y además tenía una conversación súper interesante, sabía de muchísimas cosas, así que siempre que iba me lo pasaba súper bien. Un día salió la inevitable conversación de mi pérdida de pelo. La verdad que lo hizo de una forma súper elegante y me enseñó una cera que conseguía que pareciera que tuvieras como más densidad. Y se la compré. Recuerdo que salí de allí como un hombre nuevo, como un hombre con una solución a su problema, pero no fue así. A medida que pasaban los meses la cosa iba empeorando. Y recuerdo una vez que me preguntó qué tipo de champú utilizaba. Y la verdad que soy una persona que nunca me he preocupado por eso. De hecho, siempre he utilizado el que había en casa o cuando me fui a vivir solo, pues el más barato o el que olía mejor. Y ¡boom! Aquí puede que esté la segunda causa de mi pérdida de pelo. Pero nunca lo sabremos porque no podemos volver al pasado y no podemos cambiar lo que ya hemos hecho. Así que sigamos con la historia. Bueno, a lo que iba. Ese día me recomendó un champú milagroso y me dijo que si lo utilizaba durante unos meses mi pelo iba a mejorar. Así que le hice caso y se lo compré. La próxima vez que fui a cortarme el pelo, el peluquero que ya había conseguido venderme la cera y el champú me recomendó unos parches para ponerme en la frente mientras dormía y me aseguró que si me los ponía mi pelo iba a mejorar. Recuerdo que ese día no se los compré, porque eran carísimos y con mi sueldo que tenía por aquel entonces no podía permitírmelos. Un par de meses después el pelo seguía cayéndose y cada vez me sentía más inseguro. Recuerdo que esa época, antes de ir a trabajar, me pasaba un buen rato poniéndome cera e intentando disimular las entradas que tenía. La verdad que era un puto coñazo. A los meses, en otra visita al peluquero, me animé y compré los malditos parches y estuve 2 meses durmiendo con ellos. Al principio estaba convencido de que los parches estaban funcionando y que mi pelo estaba volviendo a crecer, pero después me di cuenta que los parchecitos no estaban funcionando para nada. Me sentí estafado y decidí dejar de hacer cosas, es decir, decidí asumir que me estaba quedando calvo.
Tengo que decir que a medida que pasaba el tiempo, la inseguridad persistía. Y no solo eso, sino que empeoraba. Hasta tal punto que a los 27 años me compré mi primera gorra. Nunca me había entusiasmado cómo me quedaban ni los gorros ni las gorras, porque consideraba que por la forma de mi cabeza no me quedaban bien. Pero en ese momento era mejor tapar el problema que preocuparme por cómo me quedaba la gorra. En ese entonces, cuando iba a trabajar a Telefónica, recuerdo ir en el metro fijándome en los dos chicos que se estaban quedando calvos y me parecía horrible. Cada uno tenía su propia técnica para intentar disimularlo, pero ninguna funcionaba. Tenemos una presión social por culpa de las redes que es desmesurada. Pero eso da para otro vídeo, así que sigamos. Durante esos meses tuve el pensamiento de raparme la cabeza al cero, pero no me atrevía. ¿Y si no me quedaba bien? ¿Y si la forma de mi cabeza era rara? Además, tenía la sensación de que afeitarme la cabeza era un punto de no retorno, una batalla perdida. Y como siempre, en esos momentos en los que haces algo nuevo, tenía miedo. Pasaron un par de años y seguía teniendo ese pensamiento dentro de mi cabeza, pero nunca me atreví a pasar la acción. Hasta que un día me decidí. Pero antes de contaros cómo fue, quiero que me acompañéis al lugar exacto donde lo hice. Así que vamos para allá. Era el año 2019 y vivía en Madrid, pero me encontraba aquí en Menorca, porque habían operado a mi padre y había venido unas semanas para estar a su lado. Había terminado el verano y como cada año, esa sensación de empezar un nuevo curso se apoderaba de mi cuerpo. Estaba aquí, solo, en casa de mi madre. Había terminado de entrenar y tenía la máquina con la que normalmente me cortaba el pelo. Así que me animé y lo hice. Antes de pasar a la acción, me tomé esta foto que ves aquí en pantalla. La verdad que fue una foto que marcó un antes y un después en mi vida y en mi felicidad. Subí a la segunda planta, me metí en el baño, me miré al espejo, cogí fuerzas y empecé a pasarme la máquina por la cabeza. Recuerdo que estaba nervioso, pero no quería que fuera un momento traumático, así que decidí jugar un poco y me hice una cresta y me recordó a mis 16 años, más o menos, cuando tenía esa época punky. Finalmente me rapé también la cresta, pero el reto no había terminado ahí. La máquina de afeitar no te deja al cero, así que cogí la espuma de afeitar y me la eché por la cabeza. Cogí la cuchilla y no sabía por dónde empezar. Me di cuenta que era más difícil de lo que pensaba. Y también de que había partes que dolían más que otras. Como que había partes que el pelo era más duro y costaba más pasar la cuchilla. Ya que estaba, aproveché también para afeitarme la barba. Y sí, esa broma de que los calvos aprovechan para cuando se afeitan la barba y siguen por la cabeza es real. Y no es gracioso. De hecho, es un tema de practicidad y productividad. Ya que te pones, aprovechas y te afeitas todo. A no ser que seas un calvo de esos de los duros con un montón de barba. Al terminar, me duché. Al salir de la ducha, me miré al espejo. Y me veía rarísimo. Pero por otro lado, me sentía aliviado y me había quitado un peso de encima. Me quedaba bien y la forma de mi cabeza era normal. Pero una vez más la cosa no había terminado aquí. Todavía tenía que enfrentarme a mis amigos, a mi familia y la verdad que tenía miedo. Pero os adelanto que era un miedo interno e innecesario. A las demás personas no les interesa tanto tu vida ni tu estética, así que no te presiones. Al rato llegó mi madre y al verme se sorprendió muchísimo. Me dijo que era muy radical, como todo lo que hacía en esta vida, siempre llevando las cosas al límite. Varios de mis amigos, cuando me veían por primera vez, no podían parar de reírse. Pero tengo que deciros que a los minutos todo se naturalizó y seguía como normalmente, excepto una cosa, mi preocupación, que ya no existía. Se había esfumado. A día de hoy me siento empoderado, seguro de mí mismo y contento de haber tomado la decisión de haberme afeitado la cabeza. De hecho, si llego a saberlo, me la afeito antes. Estoy tan cómodo y feliz sin pelo que en vez de pensar en ponerme, pienso en quitármelo para siempre para no tener que raparme cada 2 o 3 días. Espero que mi historia te haya ayudado a que recapacites en cómo te sientes y qué puedes hacer para ponerle solución. Desde mi punto de vista existen muchísimas opciones y tienes que escoger la que mejor te venga a ti. Yo escogí raparme la cabeza porque era gratis, fácil y cortaba el problema de raíz. Por supuesto que valoré otras opciones, pero ponerme pelo era más complicado, era más caro, conllevaba una recuperación, conllevaba tener que estar pendiente de ello y además un seguimiento de por vida, así que la descarté. Ahora dime, ¿tú qué quieres? ¿Quitarte una preocupación o meterte en una mochila? Esa ya es tu decisión. Pero para terminar, solo quiero decirte que los calvos triunfan mucho más de lo que tú te piensas. Nada más, como siempre, la pereza no existe.